Libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 16 del libro de Hechos. El verso número 6, vamos a poner allí en pantalla para que usted pueda también leer la palabra de Dios. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Verso 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Alabanzas al Señor. Oiga, qué bonita palabra. Y quiero invitarle en esta mañana, mientras usted nos ayuda allí a compartir la transmisión, vamos a reflexionar durante unos minutos en lo que hoy Dios, Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos está hablando, permítame, me regreso al verso número 6, que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sabe que la iglesia de Dios, ella tiene una misión aquí en la tierra? Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos una misión. Yo le quiero hacer saber a quienes de pronto lo han olvidado que esta no es una misión solamente de algunos, tal vez de algunos misioneros, tal vez de algunos pastores, algunos líderes, algunos predicadores. No, la iglesia a nivel general, todos los que somos iglesia. Yo pregunto, ¿cuántos son iglesia en esta mañana? ¿Cuántos se sienten iglesia? Si usted no se siente iglesia, yo le digo, preocúpese, porque la salvación es para la iglesia de Dios. El Señor viene por su iglesia. Entonces, la iglesia del Señor, ella tiene, o nosotros tenemos aquí en la tierra una misión, la cual debemos de cumplir. ¿Y cuál es la misión? Dice: hablar la palabra. La palabra de Dios, dar a conocer las buenas nuevas del Señor. Un pasaje, creo que muy conocido de la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 12, el verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Alabanzas al Señor. O sea, ustedes son el pueblo que Dios adquirió para sí. La iglesia, usted y yo en esta mañana somos la iglesia. Dice pueblo adquirido por Dios, pero luego dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, adquirido por Dios, y ¿para qué? Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación, para que le hablemos al mundo la palabra de Dios. La iglesia del Señor, la manera como se inició, que es lo que estamos viendo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, uno ve que Dios lo que hizo con la iglesia fue algo muy bonito. La iglesia primitiva, que incluso nosotros debemos de tomar de ellos ejemplo para seguir sus pasos, para ser como ellos allí,
le sirvieron a Dios, como ellos se pusieron en las manos de Dios, nosotros hoy debemos de tomar ejemplo de ello, para de igual manera anunciar la palabra de Dios. Pero sabe que la iglesia del Señor, ella se inició mediante el Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el verso número 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así fue como inicia la iglesia del Señor. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo les dio a ellos allá, les dio una capacidad de hablar en otras lenguas. Y ellos hablaban, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y dice, según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios les daba que hablasen alabanzas al Señor. Entonces Dios, cuando nace la iglesia, Dios se mete en la iglesia. Y Dios, al meterse en la iglesia, toma la dirección de la iglesia, toma el conducir la iglesia. Entonces, y es allí donde el Señor comienza a guiar a la iglesia. La iglesia del primer siglo era una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Si nosotros avanzamos allí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, encontramos a un hombre llamado Felipe, que dice la palabra de Dios en el verso número 26 del capítulo 8 del libro de Hechos. Dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice, y entonces él se levantó y fue. Mire lo primero, verso 26, me regreso allí. Un ángel del Señor habló a Felipe. Entonces la iglesia era guiada por el Espíritu de Dios. Entonces alguien viene un ángel y da un mensaje. Y un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice, levántate, levántese. Hermano, yo no sé a cuántos en esta mañana Dios le tenga que decir, levántese. Hermano, levántese, póngase en pie. Oiga, ¿qué estaría haciendo Felipe? Pero el ángel le dice, levántate. Y le da una misión, le dice, y ve hacia el sur. O sea, le dijo por dónde era que él debía de ir. Y le dijo, vea, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo me imagino a Felipe diciendo, Señor, y si es desierto, ¿usted para qué me manda? ¿Para qué me va a mandar a ese lugar si es un lugar desierto? Yo no quiero ir, allí no, ¿para qué me van a enviar a ese lugar? Si es un lugar complicado, si es un lugar, no, yo más bien, si me pueden escoger, me voy como para un lugar más poblado. Pero cuando una persona está en las manos de Dios, él se deja guiar por Dios. Él se deja conducir y entonces ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y vea lo que dice el verso 27. Entonces él se levantó y fue. O sea, es la respuesta del hombre a la guía, a la dirección de Dios. Y dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, verso 28. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y mire lo que dice el verso 29. Dice, y el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿El de Felipe? No, señor, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, mire que la iglesia primitiva, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, llenó las vidas de ellos, les puso a hablar en lenguas, pero luego de ello, Dios se convirtió en el guía de esa iglesia. Alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios. Luego en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 10,
encontramos que ahora en ese pasaje es Pedro el que dice el verso 19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, Dios le da una visión a Pedro, pero dice que mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, Dios le había mostrado algo. Dios le había proyectado a él algo y él como que no lo entiende, pero y mientras él está allí, a ver, oiga, ¿qué significa eso que yo vi? Y mientras él está pensando en la visión, mire lo que dice la palabra, le dijo el Espíritu. O sea, Dios aparece allí a través de su Espíritu y le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Y mire lo que dice el verso 20. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Dice, porque yo los he enviado. Entonces el Señor le dice a Pedro, vean, levántese porque lo están buscando, vaya con ellos, no dude, o sea, no se quede pensando, ay, ¿será que voy? Yo como que este viajecito no me convence. ¿Será que hay alguna trama? ¿Será que hay algo por allí? Como que no me convencen de a mucho. Pero le dice al Señor, le dice, vea, no temas, alabanzas al Señor. Levántate pues y desciende. Y dice, y no dudes de ir con ellos. O sea, no lo piense 2 veces. Y dice el Señor, porque yo los he enviado. Entonces, la iglesia del Señor, ella nació de esa manera. Y ahora usted va a decir, hermano, ¿y usted por qué me presenta ello? Permítame, ahora le muestro algo más. En Hechos capítulo 13, encontramos en el verso número 2, que dice la palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló? A ver, dice que ministrando esto al Señor y ayunando, ellos estaban reunidos y alguien habló. La pregunta, ¿quién habló? Pues el que habló fue el Espíritu Santo. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, dice, para la obra a que los he llamado. Entonces, el Señor dice, bueno, yo tengo aquí 2 varones. Entre esos está Saulo. Y que cualquiera podía pensar que Saulo, bueno, llegó allí, quién sabe cómo, como algo raro. Dice el Señor, no llegó como algo extraño. Llegó por un propósito de Dios. Porque yo lo llamé, porque yo lo traje y yo lo tengo a él con una misión, con un propósito. Alabanzas al Señor. Entonces dice, apartarme a Bernabé y a Saulo, dice, para la obra a que los he llamado. Yo los he llamado a una obra, yo los he llamado a que hagan un trabajo. Hermano, en esta mañana nosotros, decía, somos también la iglesia de Dios. Y debemos de aprender de esa iglesia primitiva, de esa iglesia naciente allí, de que así como ellos allí eran guiados por el Espíritu de Dios, hoy en día nosotros, usted, yo, la iglesia hoy, necesitamos de igual manera ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Qué peligroso es cuando de pronto nuestras habilidades de pronto han crecido, de pronto como que tenemos mucho conocimiento, de pronto hemos alcanzado como muchas cosas y como que ya no necesitamos de la ayuda de Dios, porque ya yo sé qué camino tomar, yo sé dónde debo de ir. Pero vuelvo y digo, eso es peligroso, porque la iglesia del Señor, ella necesita ser guiada por Dios. El ser humano se puede engañar, hermano, pero es que somos de Dios. Aún el hombre de Dios puede ser engañado, se puede confundir. Aquí hemos hablado de Samuel, gran hombre de Dios, pero cuando llegó a casa de Isaí,
a ungir al que Dios había elegido como rey de Israel, él se equivocó. Y él vio, y si Dios no le habla y si Dios no interviene, al que le había derramado la unción había sido a otro. Pero Dios tuvo que intervenir y decirle, no. Usted, el ser humano, ustedes ven lo que está delante, pero Dios mira el corazón. Dios tiene una visión superior. De allí que el libro de Apocalipsis muestra al Señor, y dice la palabra de Dios que Juan lo vio, y dice que sus ojos eran como llamas, estaban encendidos, eran como llama de fuego. Alabanzas al Señor. Mi hermano, ¿por qué? Porque sus ojos tienen una capacidad de ver lo que otro no puede ver. Decíamos acerca de Felipe, ¿qué va a ver allá en el desierto? No hay nada que ver en el desierto. De hecho, por eso se llama desierto. Pero los ojos de Dios se ponen allí en un hombre que va por ese desierto. Y entonces le tiene que decir Dios a Felipe, a ver, levántese y descienda. Y vaya, no me gusta. Oye, ¿cómo me va a hacer descender? ¿Cómo? No me cuadra, digo alguien por allí. Pero es que allí Dios tenía a alguien a quien iba a salvar, a quien iba a rescatar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 18, se nos cuenta también en el verso número 7, permítame le leo. Tengo que avanzar prontamente por cuestión del tiempo, nos ha tocado arrancar un poco más tarde la predicación. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y dice el verso 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Alabanzas al Señor. Entonces, llega la palabra de Dios. Y entonces los corintios allí oyen la palabra, creen a la palabra, y dice, y eran bautizados. Y mire lo que dice el verso número 9, me encanta ese pasaje. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, le dijo, no temas, sino habla y no calles. Mire lo que le está diciendo. Oiga, y parece que hay peligro. Y parece que Dios se queda viendo al hombre, al servidor allí, y le mira su corazón y ve que hay temor en él. Y ve que hay una preocupación porque sabe que hay persecución. Y el Señor tiene que aparecerse y decirle, vean, le aparece en visión de noche y dice, no temas. Oiga, no temas. Dice, si no habla y no calles, alabanzas al Señor. Y mire lo que dice el verso número 10, preciosa la palabra. Le dice, porque yo estoy contigo. Oiga, porque usted no está solo, porque usted no anda por allá, déjeme decirlo, como rueda suelta, ya, no. Dice, porque yo estoy contigo, le dice Dios. Dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oiga, qué bonita la palabra. Yo veo allí al Señor diciendo, no, es que todavía no se ha arrepentido allá Carlos, es que todavía no se ha arrepentido por allá Juan. Le dice Pablo, siga predicando, siga hablando de mí. Alabanzas al Señor. Mi hermano, somos enemigos de los cultos largos, ¿cierto? No nos gusta. Y queremos, y el culto, ojalá y ya, y se nos pasa un minuto y como que nos preocupa. Pero sabe que a Dios no le preocupa.
Antes Dios le dice al hombre, le dice, no, siga predicando, no tema, siga, continúe, hable la palabra, siga, ese corazón está siendo tocado, esa palabra está golpeando ese corazón. Y le dice el Señor, dice, porque es que yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mi hermano, yo le digo en esta mañana, yo creo que a través de estas redes sociales, Dios tiene todavía muchos más a quienes salvar. Por eso le digo, ayúdeme a compartir. Por eso le invito en esta mañana, ayúdenos, participe comentando, participe allí, orando también por este devocional. Hermano, hay muchos en estas redes sociales que están perdidos, que están allá dirigidos a una condenación eterna. Pero ¿sabe qué dice Dios? Yo tengo mucho pueblo, como que para mí yo tengo mucho pueblo. Hay muchos aquí que se van a convertir, hay muchos aquí que van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Alabanzas al Señor. Y mire lo que dice el verso 11. Ese no lo tengo acá, pero es bonito. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Ah? Hermano, pues el Señor me dice que me quede y me dice que nadie va a poner la mano sobre mí, que Dios me va a guardar. Pues, y se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar la palabra de Dios. Alguien que le dé una alabanza al Señor. Dele gloria a Dios. Por eso es que no nos debe de extrañar lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 16, el verso número 6. Permítame y vuelvo a nuestro pasaje de estudio en esta mañana. Que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ya entendemos, la iglesia, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. El Señor le decía, predique, le decía, tenga ánimo, le decía, continúe, le decía, descienda, le decía, no dudes de ir con ellos. Y ahora dice la palabra que les fue prohibido, escúcheme esto, les fue prohibido hablar la palabra. ¿Cuál palabra? El evangelio en Asia. No se los permitió. Atravesando Frigia en la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y estaba viendo, y algo escribí acerca de esto, y es que no todas las cosas buenas que queremos hacer tienen la aprobación de Dios. Mi hermano, entiéndame eso en esta mañana. Hay cosas que pueden ser muy buenas. Y uno dice, pero no entiendo. El Señor les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y ellos van predicando, pero cuando llegan allí, dice que el Espíritu no les permite. O sea, el Espíritu mismo, porque aquí lo que dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Bueno, algo sabía Dios. Tal vez eso no iba a ser de tanta bendición. Tal vez eso se iba a poner como obstáculo para que ellos llegaran a otro lugar con la palabra. Y eso, hermano, eso yo lo debo de entender. Tal vez había alguna urgencia. Entonces, pero bueno entender esta mañana, no todas las cosas buenas que queremos hacer tienen la aprobación de Dios. Tal vez alguien esta mañana dice, oye hermano, sí, hay tanta necesidad en el mundo. Hay tantos que están perdidos y a mí el pastor no me quiere ayudar para que yo entre al ministerio y me voy a ir y voy a buscar a ver y si no yo mismo me doy el título. No todas las cosas buenas que queremos hacer tienen la aprobación de Dios. Yo tengo que saber, hermano, que mi vida está en las manos de Dios y que a mí me tiene que guiar es el Señor.
Hay decisiones que son muy nuestras. Hay decisiones que uno dice, pues que yo lo siento en el alma como que se me metió, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando está en la voluntad de Dios. Alabanzas al Señor. Pero luego encontramos, para avanzar, dice el verso número 7, y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero mire lo que dice la palabra, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, Dios le sigue deteniendo. Verso número 8. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y el verso 9, ahora viene Dios con una visión. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ya ellos habían, el Espíritu Santo los había frenado. Y entonces ellos decían, vamos a ir a tal lugar. Y el Espíritu, no. Bueno, entonces vamos a este otro lugar. No. Pero ahora es el Espíritu el que les da una visión. Y ahora dice que hay un varón macedonio. Y ese varón tiene una petición para ellos. Y la petición es ¿cuál? Dice que él estaba en pie rogándole. O sea, él le suplicaba a Pablo, allí le suplicaba a ellos, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Alabanzas al Señor. Para poder pasar a Macedonia, desde donde ellos se encontraban, ellos tenían que cruzar el mar Egeo. Ellos estaban al otro lado del mar. Pero aún así, a pesar de que hay un precio que se tiene que pagar, hay un esfuerzo que se tiene que hacer, hay un riesgo que se tiene que correr, viene la visión. Y uno dice, ¿y por qué el Espíritu Santo no simplemente les dijo, vayan a Macedonia, prediquen allá? Tal vez ellos hubieran dicho, Señor, pero es muy difícil. Ay, Señor, usted me pide más. No, pero es que vea que tenemos que cruzar y hay riesgo, hay peligro. Pero sabe que el Señor hizo algo muy bonito. Y fue que ellos vieron a un hombre, un varón macedonio. Y ellos lo reconocieron, no sé, tal vez por el acento, tal vez por las vestiduras, o tal vez en la visión se les hizo entender que era un hombre allí de Macedonia. Pero lo cierto es que este hombre se paró frente a ellos y les rogaba diciendo, vengan a Macedonia. Alabanzas al Señor. Venga a Macedonia y ayúdenos. Y entonces colocaba por aquí algo que si queremos ser de bendición para otros, hermano, necesitamos a veces salir de la comodidad. Si queremos poder bendecir, oiga, tenemos que cruzar. Y yo preguntaría en esta mañana, oiga, ¿qué significa ese cruzar para nosotros, hoy para la iglesia? Cuando se nos invita a cruzar, ¿qué significa ese cruzar? Si queremos ser de bendición para el mundo, hermanos, vamos a necesitar hacer cambios en nuestra vida. Salir de la comodidad, decía, crecer en el conocimiento. Hermano, yo tengo que aprender, yo tengo que crecer en la vida cristiana. Hermano, pero yo cómo voy a ayudarle si no sé predicar, si yo no conozco y de pronto él me va a preguntar, hermano, yo no voy a poder ser de bendición. Bueno, pues si quiero ser de bendición, yo tengo que cruzar. ¿Qué tengo que cruzar? Bueno, tal vez de esa ignorancia que tengo de la palabra de Dios. Y ese cruzar para mí puede representar entonces el que tengo que entrar a estudiar, que tengo que entrar a prepararme. Oiga, qué bonito es cuando alguien dice por allí, dice, bueno, voy a entrar al instituto bíblico a ver que me enseñen más de la palabra. Yo quiero aprender a trazar bien las escrituras.
Hermano, pero para poder, usted tiene que cruzar. Tenemos que cruzar. Consagrar un tiempo para el servicio a Dios. Hermano Jairo, pues a mí me gustaría servirle a Dios. Y uno a veces ve, créalo, ve personas muy capacitadas, pero dicen, hermano, pero no ve que no tengo tiempo. Mi hermano, es que no tengo tiempo. ¿Cómo así? O sea, el día suyo no tiene 24. Ah, sí, hermano. Pero, ay, no me diga eso. Claro que mi día también tiene 24 horas. Pero es que yo los uso para trabajar, yo los uso para esto, para la familia, para tantas cosas, para el centro comercial. Y mire que no me queda tiempo para Dios. Hermano, yo le digo en esta mañana, qué bueno que aprendamos a que el tiempo más bien le pertenece a Dios. Y usted aprenda a consagrar de ese tiempo que Dios le da, consagre tiempo para Dios. Alabanzas al Señor, para servirle a Dios, para estar en la iglesia, para visitar, para evangelizar, para llevar un tratado. Debemos de cruzar, y ese cruzar significa oír y obedecer el llamado de Dios. Hay un llamado de Dios, mi hermano, y de pronto estamos siendo indiferentes. De pronto estamos por allí, pues no, pues que vaya otro, que Dios se busque a otro. Hermano, entonces cuando dice pasa a Macedonia, ese cruzar significa que usted y yo tenemos que hacer algún cambio en nuestra vida. ¿A dónde se tenía que cruzar? Dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia. Mi hermano, vean, no lo mandó a otro lugar. Estábamos leyendo, quisieron ir a Bitinia, no se lo permitió. Quisieron ir a Asia, no se lo permitió. Pero ahora en Macedonia, pasa a Macedonia. Nos habla de un lugar específico, con una población en particular. Es un pueblo, hermano, escúcheme en esta mañana, es un pueblo que no conoce a Dios. ¿Qué significa Macedonia para la iglesia de hoy? Hermano, ¿qué significa Macedonia para nosotros? Hermano, significa el mundo, los que están perdidos, los que no conocen al Señor, nuestros familiares inconversos, nuestros vecinos que tampoco se han convertido a Dios. Ese Macedonia representa un lugar especial. Mi hermano, feliz de hacer los devocionales y que hayan hermanos, decía hace unos minutos en el devocional, muy feliz, como que no, hermano, pero hay un objetivo, las almas. Y le agradezco que me acompañe y le pido, no deje de acompañarme y no deje de orar y no deje de estar allí pendiente. Pero el objetivo es las almas. Ay, hermano Jairo, ahora lo entiendo. ¿Por qué molesta tanto usted? ¿Por qué cada rato nos dice que compara? Porque el objetivo es Macedonia. No nos están mandando a otro lugar. Claro, en la iglesia es bueno predicar en la iglesia. Hay que decir, hermano, yo predicar por las redes sociales. No. A mí me da mucha pena. En cambio, en la iglesia, claro, en la iglesia me siento más cómodo. Los hermanos, hay una amistad de por medio. Hermano, pero nos están mandando a Macedonia. Pasa a Macedonia. El mundo necesita conocer a Dios, el que está perdido. Alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios en esta mañana. Los cristianos debemos volver al mundo. Ay, Señor Jesús. ¿Cómo así, hermano Jairo? Sí, Señor. Los cristianos debemos volver al mundo no para ser parte del mundo, sino para salvarlos. Hermano, es que yo ya no quiero nada con el mundo. Yo me consagré, vea cómo oro. Estoy consagrado para Dios. A mí, yo ni me volví, dicen algunos, a reunir con mis familiares inconversos. Yo no, en este diciembre ya les dije que yo me volví evangélico y que no me visiten. Ay, hermano, ¿a dónde te está mandando Dios? A Macedonia.
Hermano, los cristianos debemos de volver al mundo, pero no para ser parte del mundo, no para amar las cosas del mundo, sino para salvar a los que están perdidos en ese mundo. Dele una alabanza al Señor. Alguien dice, hermano, es que a mí hasta me incomoda hablar con mis familiares, porque ellos hablan es de fútbol, ellos hablan es de música, de trago. Bueno, pero hay que hablarles de Dios. Ellos hablen de eso, pero usted habla de Dios, hábleles de Dios. Oiga, ¿cómo ellos sí pueden hablar de lo que a ellos les gusta y usted no puede hablar del Dios al que usted ama? No, hábleles de Dios, la palabra. Y hay algo que me llama la atención en este pasaje. Y es que dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, y escuche la expresión. Dice, y ayúdanos. O sea, aunque hay un varón, hay un solo varón allí de pie frente a Pablo, pero Pablo recibe la palabra, le dice, pasa a Macedonia, y el hombre le dice, y ayúdanos. No le dice, y ayúdeme. No le dice, es que aquí estoy yo solamente. No. Le está diciendo, es que aquí hay un pueblo. Escúcheme bien en esta mañana. En Macedonia no es un varón, no es, ay hermano, mi familiar, ay hermano, mi esposo, la esposa que no conocen. No, no es solamente tu esposo. No es solamente tu esposa. Hay un mundo, dice, y ayúdanos. Alabanzas al Señor. Hay hombres, mujeres, niños, esposos, esposas, padres, hijos, hermanos. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hermano, que necesitan la palabra de Dios. Yo no sé, yo me imagino a ese macedonio allá diciéndole, vea, aquí hay un papá que no sabe qué hacer con los hijos. Aquí hay una mujer que está agobiada en esa vida que tiene, en ese matrimonio que tiene. Aquí hay personas allá que tienen que visitar la cantina constantemente porque no encuentran paz, porque no encuentran alegría. Oiga, nosotros los cristianos a veces señalamos al inconverso, no hace y no gastarse la plata en licor. Oiga, no sale de la cantina. Mi hermano, pero es que no nos damos cuenta de que él está buscando eso, pero porque no tiene la paz que nosotros tenemos, porque no tiene el gozo, porque no tiene la presencia de Dios que está en nuestra vida. Por eso ellos no entienden, y ellos dicen, bueno, y usted vea, y aquí está la cervecita. Y a alguno se le va a acercar y usted no se le haga extraño que le van a decir, venga, aquí no está el pastor. Porque ellos no entienden eso. Porque ellos creen que la única manera de ser felices es detrás de una botella de licor. No. Hermano, es porque ellos no conocen a Dios. Hermano, pero usted y yo le conocemos, por eso no es la necesidad solamente de uno, y por eso me gusta como él dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Alabanzas al Señor. Hay una pregunta, ¿será que los de Macedonia conocían a Pablo? Yo le pregunto esta mañana, usted me va a decir, yo creo que sí, hermano Jairo, yo creo que ya voy a terminar porque el tiempo se nos va, este mensaje no lo termino hoy. Yo creo que sí, porque vea que este hombre, él tiene que conocer a Pablo, porque le está diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, él tiene que conocerlo. Le pregunto esta mañana, ¿será que ellos conocían el evangelio? Alguien puede decir, claro, porque ellos le están pidiendo, dicho de otra manera, vengan y nos predican la palabra. Pero yo le digo esta mañana, seguramente que no. Posiblemente ellos no sabían ni siquiera que había un hombre llamado Pablo. Ellos no sabían que Pablo tenía un mensaje que les podía salvar. Ellos no lo sabían. Pero el Espíritu Santo, quien da la visión,
Él sí sabe. Escúcheme eso en esta mañana. Porque lo que Pablo está viendo es algo producido allí por el Espíritu Santo, allí en la vida de Pablo. Y es Dios diciéndole a Pablo, diciéndole, vea, lo que tú tienes, los macedonios lo están necesitando. Alabanzas al Señor. Tal vez ellos no lo saben. Escúcheme esto en esta mañana. Tal vez ellos allá en Macedonia no saben de Pablo, no saben del Evangelio, no saben de la gracia de Dios. Si ellos no lo conocen. Pero sabe que el Espíritu Santo sí sabe lo que tiene la iglesia. Y él sabe que lo que Pablo predica, que el evangelio que predica Pablo es un evangelio de poder, es un evangelio de salvación, que una vez llegue a Macedonia va a cambiar la vida, va a transformar la vida de muchos en ese lugar. Usted dice, hermano Jairo, pero es que a mi familiar no le gusta el evangelio. Y es que él ha sido evangélico. No, pues él nunca ha sido evangélico. ¿Y cómo hace para saber que no le gusta? No es que él ve y él lo que conoce. No, es que si él no se mete en el evangelio, ¿acaso a muchos de nosotros antes de estar hoy en Cristo, acaso no éramos enemigos también? ¿Acaso, yo pregunto, será que aquí no haya alguno por allí que antes de convertirse a Dios, usted decía, yo nunca voy a ser evangélico? Y usted hasta se burlaba, ay, que es que yo cargando una Biblia, no, a mí en esas nunca. Hermano, y hoy le da gracias a Dios, y hoy no se pierde culto, y hoy no se pierde devocional. Oiga, ¿y por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? No es que yo no sabía lo que era el evangelio, no es que yo no conocía lo que era la palabra de Dios, yo me burlaba porque no sabía. Pero ahora que sabe, ahora que conoce, ahora se deleita en Dios, ahora se regocija en el Señor. Alabanzas a Dios. Mi hermano, entonces, aunque de pronto en Macedonia no sabían, pero el Espíritu Santo sí sabe. Mi hermano, ese familiar, ese vecino tuyo que se burla de ti porque eres un cristiano, mi hermano, no lo señales. De pronto no lo dejes por ahí. Ay, es que él es enemigo. No. Él no sabe que incluso necesita de tu ayuda. Alabanzas al Señor. Escribía por acá, el mundo no va a poder conocer a Dios hasta que la iglesia, hasta que usted y yo, mi hermano, mi hermana, les prediquemos la palabra de Dios. Si no hablamos de Dios, hermano, por eso el devocional es para eso. Yo le digo la verdad, aquí es para eso, para predicar. Aquí no estamos con otro propósito. Aquí el propósito es hablar la palabra, predicar la palabra, hablar del amor de Cristo, hablar de la nueva vida que se da en el Señor. Ese es el mensaje. Puede parecer cansón, puede parecer molesto. Todos los días se predica la misma palabra. Sí, es el mismo evangelio. Y que Dios nos ayude. Que no nos tiente Satanás para de pronto andar por allá predicando lo que no tenemos que predicar, sino para hablar siempre de Cristo, de la cruz de Cristo, de la obra del Calvario, de la redención por su sangre, de que hay vida en el Señor. Alabanzas a Dios. Nosotros debemos escuchar ese clamor, hermano, que escuchó Pablo allí del mundo. No te tapen los oídos en esta mañana. No digas, hermano, no quiero oír esta palabra. No, dijo alguien por allí, dijo, por poco me persuades. No hable de esa manera, todo lo contrario. Más bien ábrale su corazón a Dios, ábrale el corazón a la palabra de Dios. Tal vez a alguien Dios le ha dado una misión, usted tiene un llamado, usted tiene una visión de parte de Dios y ha venido resistiéndose. Decimos por aquí, se ha venido haciendo el loco.
Y anda por allí como que no es con usted, y de pronto y se conecta y dice, hermano, yo ya hasta dije que no voy a volver a la iglesia y más bien voy a estar en los devocionales. Pues en el devocional Dios se te atraviesa para decirte que vuelvas allí a Macedonia, que hay un mundo perdido, que hay unas personas que necesitan de lo que Dios ha colocado en tu vida, del don que Dios te ha dado, de ese talento que Dios entregó en tus manos. Hay un mundo que necesita de esa bendición que tú tienes. Alabanzas a Dios. Ustedes tienen la respuesta, nosotros tenemos, es como Dios diciéndole a la iglesia, ustedes tienen la respuesta para el clamor del mundo. A diario mira las noticias. Un mundo en caos, un mundo perdido. ¿Qué vamos a hacer? Oiga, esto cada vez es peor. Pero aunque veas eso, ¿sabe? Es Dios diciéndonos a través de lo que estamos viendo en el mundo que necesitamos como iglesia levantarnos y ir y hablar la palabra de Dios que cambia, que transforma la vida del ser humano. Vamos a orar en esta mañana. Se acabó el tiempo. Pero gracias a Dios y doy gracias al Señor que hemos podido terminar la transmisión porque ha estado bien complicado estos días. Pero yo quiero decirle, hermano, hermana, en esta mañana, que Dios te viene hablando, que Dios, yo te digo esta mañana, es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te ha despertado en la noche, el que te ha inquietado. Y te tiene inquieto. ¿Y por qué? Y tú dices, hermano, ¿y por qué? Yo no sé por qué hay estos pensamientos. Y yo siento que tengo que hacer algo. Yo siento que tengo que servirle a Dios. Hermano, no es algo tuyo, es algo de Dios. Pasa a Macedonia, hay un mundo, hay alguien allí que te extiende las manos, ayúdame, yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero, tal vez tú te gozas allí porque tu hogar es muy bonito. Sales con tu esposa, te tomas de la mano y exhibes ante tus vecinos, ante el mundo, el hogar tan bonito que te ha dado Dios. Hay un mundo, hay un macedonio que te extiende las manos y que te dice, yo quisiera tener lo que tú tienes, yo quisiera tener un hogar como el que tú tienes, una vida como la que tú tienes, yo quisiera tener unos hijos como los que tú tienes en Dios. ¿Por qué no pasas aquí? ¿Por qué no rompes esa barrera? ¿Por qué no cruzas ese mar que te separa ya del mundo? ¿Por qué no lo cruzas y vienes y nos ayudas? Te dice el mundo allí. Pasa a Macedonia. Aquí hay hombres, dice él. Aquí hay mujeres, aquí hay niños. Por allá dice el profeta, los niños allí, ellos pidieron pan. Ellos morían de hambre y no hubo quien les diera. Usted, hermano, que tiene el don de enseñar la palabra de Dios a los niños, ¿sabe cuántos niños andan perdidos? ¿Cuántos niños andan hasta quitándose la vida? Estos días aquí en la ciudad un niño se quitó la vida y miraba la foto y bien pequeño. Hermano, hay un mundo allí y lo que tú tienes es el don de Dios y lo que tú tienes es poder de Dios y lo que tú tienes es grande, pero andas escondido, andas avergonzado. No, Señor. En esta mañana te dice Dios a través de la palabra, levántate, pasa a Macedonia, levántate, hay un mundo que te necesita. Mi hermano, usted que es un evangelista, usted que es un predicador de la palabra, que dice, ay hermano, usted me viera cómo trazo, cómo tomo la Biblia como una espada y cómo la manejo y cómo Dios me usa. ¿Y qué haces allí sentado en esta mañana? ¿Por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué no le dice, pastor, vea, voy a sacar un tiempo para evangelizar? Si quiere lo acompaño, o si quiere deme unos tratados y voy a predicar.
¿Qué haces esperando que te llamen allí? Que te llamen las Dorcas, que te llamen los jóvenes a predicar cuando puedes predicar todos los días. Todos los días te puedes levantar y llevarle un mensaje a alguien que está perdido. Todos los días tenemos la oportunidad de cruzar a Macedonia, de ayudar a alguien que está necesitado, llevándole la palabra de Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas a Dios. Oremos a Dios en esta mañana, que Dios obre poderosamente en nosotros, que nos levante. Dice allí el apóstol, es hora de despertar, es hora de levantarnos de ese sueño tal vez en el cual muchos hemos entrado, que ya no le servimos a Dios, que ya no hacemos las cosas como en algún tiempo lo hacíamos, y ahora hay un llamado de parte de Dios. Dios te dice, te necesito. Y le dice el Señor, no dudes en ir, porque yo lo he enviado. No dudes en ir con ellos, porque no dudes en hablarles la palabra, porque yo te los he colocado allí para que tú les compartas la bendición que tú tienes. Le dice el Señor a alguien esta mañana, no dudes en hablarles de mí. Háblales de mí, dice el Señor. Háblales de lo que yo hice en la cruz del Calvario. Háblales del sacrificio mío, de lo que yo quiero hacer con la vida de ellos. Oh, alabanzas a Dios. Oh, alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Oiga, qué grande Dios, qué grande Dios, qué grande Dios. Digámosle, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos en esta mañana, oh Dios. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a hacer bendición, oh Dios. Señor, quítanos toda pereza, Dios, todo conformismo, Dios, que nos tiene estancados allí en nuestra vida. Dios, Señor, levántanos en esta mañana con poder, levántanos con unción, levántanos con revelación de tu nombre, oh Dios. Señor, para ayudar a quienes están perdidos, para servirte, Dios, para ser instrumentos de bendición, oh Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos en esta mañana a levantarnos, oh Dios, Señor, y ser instrumentos útiles en tus manos. Oh bendito Dios, amado Dios. Oh bendito Dios, Señor, gracias, gracias Dios, en esta mañana, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, yo te pido, ayúdanos, perdónanos como iglesia si de pronto no hemos hecho todo lo que tú nos has mandado, si no te hemos servido, si no hemos sido obedientes al mandato tuyo, perdónanos, pero ayúdanos, Señor, porque ahora estamos dispuestos a cruzar el mar, estamos dispuestos, Señor, a ir donde tú nos envías, estamos dispuestos a servirte y a ser instrumentos de bendición en tus manos, Señor. Oh bendito Dios de la gloria, Señor, gracias. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, oh Dios, gracias por la palabra en esta mañana, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu grande amor, por tu grande bondad, por tu grande misericordia, Señor Jesús. Alabanzas a Dios, aleluya. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Diga gracias, Dios. Sí, esta mañana diga gracias, Dios, por la palabra. De verdad que Dios es bueno. Alguien que lo diga conmigo, diga Dios es bueno. Y alguien ojalá me escriba en los comentarios, diga voy a cruzar el mar. Ya nosotros nos entendemos, ¿cierto? Ya sabemos de qué trata eso. Pero escríbamelo ahí si usted lo va a hacer. Hermano, si usted hoy tomó la decisión de que le va a servir a Dios, si usted esta mañana de verdad ha puesto su vida en las manos de Dios,
escríbame ahí en los comentarios: voy a cruzar el mar. Voy a servirle a Dios. Voy a ser instrumento de bendición. Escríbalo ahí en los comentarios, porque yo sé que Dios lo va a usar poderosamente en esta mañana.